Buenas, bienvenidos al video. En este video vamos a hablar sobre economía para no economistas, específicamente sobre los sistemas económicos. En el apartado anterior vimos cómo las acciones de los diferentes agentes económicos determinan la actividad económica de la sociedad en un conjunto a su vez. Las diferentes culturas geográficas, étnicas, económicas y políticas de los países que caracterizan los distintos sistemas económicos. Un sistema económico es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad. Estas relaciones económicas condicionan las decisiones fundamentales que se toman en toda sociedad: qué producir, cómo producir, para quién producir. Primero, ¿qué producir? O sea, ¿qué bienes vamos a producir en la economía y en qué cantidad? 2. ¿Cómo producir? ¿Qué insumos vamos a utilizar y qué servicios, quiénes ocupan del proceso, qué tipos de tecnologías se utilizan, entre otras cosas? Tercero, ¿para quién? O sea, ¿cómo se distribuyen los bienes y servicios? Determina la asignación de los recursos escasos a diferentes usos y a diferentes agentes, cumpliendo los precios un importante rol en dicha asignación. El Estado puede asumir diferentes roles con respecto a la asignación de los recursos, lo que determina diferentes tipos de sistemas económicos, a saber, de mercado libre, centralizado y mixto. El sistema mixto es el único que se observa en la realidad. Los sistemas de mercado libre y centralizado son concepciones teóricas extremas. Por su parte, la opción por un sistema u otro es fruto del desarrollo histórico y político de las sociedades. Vamos a mencionar qué es el sistema de mercado libre. En el sistema de mercado libre son los agentes económicos privados, familias y empresas los que toman decisiones respecto a la asignación de recursos. El Estado no interviene. Si bien determina el marco jurídico en que dichas relaciones toman lugar, dichos agentes se supone que toman decisiones impulsados por la búsqueda de su máximo bienestar, el cual redunda en el bienestar de la economía en su conjunto, concebida con el agregado de dichos individuos. La idea anterior surge con Adam Smith, quien sostiene que los individuos buscan su interés personal en una economía de mercado. Se ven llevados todos en una economía de mercado libre. Los precios son el mecanismo a través del cual se responden las tres primeras preguntas planteadas. El libre juego de los diferentes y demandantes es un elemento clave de un sistema de este tipo. De esa forma, se determina un precio al cual las cantidades ofrecidas de bienes y servicios son iguales a la cantidad de demandas. Esto quiere decir que se tiene una demanda A y se produce A cantidad de productos dependiendo de la demanda. El sistema centralizado es un sistema que se caracteriza por la propiedad de los medios de producción. Son estables y las decisiones de asignación de los recursos se concentran en un organismo de planificación central de carácter estatal. Las decisiones de asignación de los recursos se toman sin que participen los precios en el mercado. Es un sistema en el que el Estado es el que responde las preguntas planteadas, asigna los recursos a los diferentes agentes productivos, determina cómo realizar la producción y define cómo distribuir dicha producción entre los consumidores, estableciendo la cantidad que debe recibir cada uno. El sistema mixto. La mayoría de las economías se pueden definir como el sistema mixto, en el cual el Estado colabora con la iniciativa privada realizando actividades como proveer ciertos bienes y servicios, establecer impuestos, subsidios, entre otras cosas. Uruguay
se encuentra dentro de este tipo de economías, a pesar de que la participación del Estado se ha reducido en la última década. Como en muchas otras economías en América Latina, su rol sigue siendo muy relevante. El grado de participación del Estado en la economía es un punto de controversia entre economistas, políticos, sociólogos y otros estudiosos del tema. Existen situaciones que consideran que existe la intervención del Estado, por ejemplo, la producción de determinados bienes que contaminan el medio ambiente, ya que en estos casos los mercados no asignan eficientemente los recursos, en tanto los precios de mercado no incorporan los costos sociales que su producción tiene asociado. Economía positiva y normativa. En la ciencia económica es posible clasificarla en diferentes áreas, como economía normativa y positiva, microeconomía y macroeconomía. La economía normativa se ocupa de cómo deben ser las cosas, por lo tanto, realiza propuestas basadas en juicios de valor que conducieran a ciertos resultados. Cuando nos referimos a juicios de valor, queremos decir principios éticos, religiosos y políticos, otras cosas. Por ejemplo, un interrogante de la economía normativa sería: ¿debe el Estado intervenir como agente económico? La economía positiva se ocupa de cómo las cosas buscan explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos. La economía positiva observa la realidad y trata de describirla sin incorporar juicios de valor. Ejemplo de ello pueden ser las razones de que las mayores tasas de desempleo en Uruguay se registran en mujeres y a los jóvenes, dado que estos individuos poseen sus propios puntos de vista sobre cómo deberían ser las cosas. En la realidad resulta muy difícil distinguir entre lo normativo y lo positivo. Sin embargo, como se desprende del recuadro, cuando discrepan los economistas, es posible afirmar que entre los economistas existe mayor consenso en los enunciados de carácter positivo que en los normativos. ¿Cuándo discrepan los economistas? Más allá de las diferentes corrientes del pensamiento, existen discrepancias entre los economistas de cómo resolver problemas a los que se enfrentan. Sin embargo, es posible encontrar coincidencias sobre todo en temas económicos que no involucran juicios de valor en este sentido. La Asociación Americana de Economistas tomó una muestra de 600 de sus miembros, recabando su opinión respecto a una de las tres primarias posiciones son positivas, mientras que las otras tres eran negativas. Resulta claro el hecho de que los economistas tienden a coincidir más en las cuestiones positivas que en las normativas. Lo anterior se mide a través de la construcción de un índice de consenso, el cual elabora comparando las columnas 1 y 3 y restando la mayor de la menor, omitiendo la segunda columna, que es la posición del centro. En general, las cuestiones que involucran juicios de valor generan mayores controversias. ¿Qué es la microeconomía y la macroeconomía? La microeconomía es aquella rama de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos, así como de sus interacciones. Una preocupación de la microeconomía es el estudio de la manera en la que los agentes económicos asignan recursos escasos a los múltiples usos posibles. Por ejemplo, a la microeconomía le interesa cómo fue afectado el comercio minorista con la instalación del hipermercado Giant. Asimismo, la preocupación es evaluar cómo está la instalación a efecto de los precios de los productos en ese mercado. La macroeconomía se ocupa del estudio de la economía en su conjunto. Por lo tanto, la macroeconomía se ocupa del análisis del comportamiento global de la economía, tomando como ámbito de referencia una región o un país. Incorpora con perspectiva del conjunto acerca de por qué suceden los fenómenos económicos con el fin de definir qué debe hacerse para resolver los problemas económicos. Sin más
que agregar, les quería agradecer por ver nuestro video. Esperamos que el video le haya sido de muchísima utilidad. Nos vemos pronto en futuros videos.